Bienvenidos al podcast de Data Revolution. Hoy tenemos el placer de contar con Carlos Arochi, ingeniero en comunicaciones egresado del ITAM, con más de 30 años de experiencia en áreas administrativas y comerciales del sector de tecnologías de la información. Carlos ha ocupado posiciones clave, entre ellas director general de Hitachi para México y Centroamérica, y también ha contado con posiciones en Hewlett Packard, Avaya, Symantec y EMC. Desde hace tiempo, Carlos se desempeña como director de Latinoamérica para Panduit, gestionando equipos multiculturales en México y en el norte de Latinoamérica. En este episodio conversaremos sobre el liderazgo en tiempos de transformación digital, cómo la inteligencia artificial impulsa soluciones reales y cómo la experiencia y el conocimiento pueden marcar la diferencia entre la tecnología, las personas y los procesos. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí al podcast de Data Revolution. Hace tiempo que veníamos conversando de poder incorporar a Carlos en nuestras pláticas, en estas charlas del podcast. Y como ustedes saben, el podcast de Data Revolution tiene el objetivo de poder transmitir, colaborar e inspirar a muchos líderes de lo que hacen líderes como en este caso Carlos Arochi, que lleva la responsabilidad regional de Panduit en México y Latinoamérica, ¿correcto? Así es, gracias. Gracias a ti, Jorge. La verdad es un placer para mí estar contigo y compartir con tu auditorio lo que pueda yo apoyar y expresar de mis experiencias en esta industria. Gracias. Y bueno, para comenzar, para todos aquellos que no conocen a Carlos, como ya lo dijimos en la introducción, pues Carlos es un experto en temas de tecnología, tiene más de 30 años en esto. Y platícanos un poquito, Carlos, cómo inició tu carrera en esto de la tecnología, sobre todo hace 30 años que era incipiente y era pues realmente algo muy básico lo que podemos encontrar de tecnología. Así es, fíjate, yo tuve la fortuna de que mi papá fue director en Chrysler, en la parte de telecomunicaciones, cuando literalmente, como bien decías, tenían una IBM del tamaño de un piso que hace lo que hoy hace un iPhone. Ajá. Y vi cómo conectó varias de las plantas aquí en México con Estados Unidos y me empezó a apasionar. Después entré al ITAM. De hecho, fuimos la primera carrera de ingenieros en el ITAM. Todo el mundo me dice que en el ITAM no hay ingenieros, pero sí ya vemos, creo. Sí, ¿no? Y de ahí entré en algún tiempo en EDS, en la parte técnica. Tuve la fortuna de trabajar 3 años fuera de México. Después 17 años en HP, donde empecé, como te decía, en la parte técnica y empecé a evolucionar sobre el área de equipo activo. Pasé por las empresas que mencionaste y ahora en los últimos 4 años y medio en la parte de infraestructura. Y contestando un poco tu pregunta, una de las cosas que a mí me apasiona el área de TI, y estoy seguro que la gran mayoría de nuestro auditorio lo comparte, es que TI siempre está cambiando. Es un área que cambia dramáticamente de año a año, antes quizá de década a década, pero hoy está cambiando prácticamente de mes a mes. Sí. Es impresionante el cambio y la aceleración del cambio, ¿no? Sí, ahorita que comentas que llevas 4 años y medio, entonces te tocó incorporarte a Panduit en plena pandemia. Es correcto, fue muy interesante. Prácticamente todas las entrevistas que hice fueron virtuales. Nunca vi una persona físicamente. La primera vez que me presenté frente a Panduit en Latinoamérica, más de 80 personas, fue yo en mi casa, frente a una cámara, presentándome a 80 personas que no conocía. La primera vez que vi una persona fueron 4 meses después, y de ahí empezamos a hacer cosas diferentes en plena pandemia. Un gran reto liderar a grupos de trabajo de manera virtual, ¿no? Creo que la pandemia nos enseñó todo esto y en tu caso, después de liderar grupos de personas de manera presencial, todos los años que nos platicas que has trabajado con diferentes equipos, ¿cuál crees que fue tu mayor desafío al iniciar liderando equipos a distancia con una nueva modalidad que no se tenía pues tan arraigada como en ese momento, ¿no? Así es. Mira, el principal reto es que muchos de nuestros clientes son centros de datos, empresas que dan servicios y no pueden parar, áreas de manufactura que tampoco pararon. Nuestro principal reto es poder estar con ellos sin poner literal en peligro nuestras vidas, ¿no? Entonces, platicamos con muchas de las personas con las que trabajamos todos los días y dijimos, a ver,
aquí la empresa no te obliga a trabajar, pero yo creo que nuestros clientes necesitan nuestra ayuda. Nuestros clientes necesitan que estemos con ellos, nuestros clientes necesitan que los ayudamos a ser más eficientes, más segura su operación, y empezamos a salir con el debido cuidado, pero estar cerca de ellos en la manufactura, en los centros de datos, en los centros de comunicaciones, áreas que eran torales para la vida, aún en plena pandemia. Entonces fue bien complicado, pero yo encontré un grupo fenomenal en Pandit en particular. Como bien mencionabas, Latinoamérica es un área súper diversa en cultura, son 33 países, son 5 lenguajes diferentes, y tuve la fortuna de yo ser el más grande. Bueno, esa no es necesariamente la fortuna, pero lo que quiero decir es que entre la persona más chica con la que empecé a trabajar, que tenía en ese entonces 22 años, y yo en ese entonces tenía 55, pues había 23 años de diferencia. Cultura diferente, edades diferentes, seguramente educación diferente, y encontré que en la gente joven es mucho más dinámica y entrona en las cosas que no necesariamente la gente mayor lo somos. Entonces eso fue muy importante, y todos jalamos parejo para un mismo bien, que era al final nuestros clientes, ¿no? Claro. ¿Y cómo haces para mezclar estas culturas? No solamente de diferentes generaciones, tú y yo somos generación, podemos decir, X, Así es. y hay hoy hasta generación Z y algunas otras, ¿no? Pero ¿cómo le haces con esta diversidad y aparte de culturas de países, ¿no? Porque no necesariamente en tu equipo de trabajo todos le reportan a las personas del mismo país, ¿no? Es correcto. Cross-cultural que le llaman, ¿cierto? Totalmente. Hay gente que trabaja en Chile, le reporta a alguien que está en Colombia, o a alguien que está en Brasil, le reporta a alguien que está en México. Mira, aquí lo principal, y es en cualquier empresa, pero más en empresas que cambian dramáticamente, como es Pandit, o en industrias como la área de TI, que cambia muchísimo, es fijar un rumbo claro. O sea, yo aprendí hace mucho tiempo en HP, donde estuve 17 años, de uno de mis mejores coaches, que era mi jefe. Nunca elegimos jefe porque realmente era un líder, que eso es lo importante. Claro. Y él decía, si tú quieres que la gente se comprometa con lo que la empresa va a hacer, dile a dónde van. ¿Cuál es la visión? ¿Qué van a hacer en 1 año, en 3 años, en 5 años? Y sobre todo, ¿cuál es su rol? Porque estoy 100% seguro que todas las personas que integran la cadena de una empresa, en la cual va desde la parte de producción hasta la parte de entrega, ventas, Ajá. manufactura, por supuesto, la parte de finanzas, son parte de ese canal. Le tienes que decir a cada uno que es realmente importante para la empresa, que su rol, sin su rol, el resto de la cadena no funciona. Entonces tú integras una cadena de comunicación y de trabajo en equipo bien importante, aunque sean personas de diferente edad, de diferente cultura, de diferente geografía, e incluso hasta de diferente lenguaje, ¿no? Sí, sí, porque cubres regiones, en Latinoamérica no todo es de habla hispana, es español principalmente y portugués, ¿no? Español, portugués, inglés, francés en algunos lados. En algunos lados. Ok. Y para ti, como líder de todo este grupo, ¿cómo es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo haces tú para que el equipo pueda llevar a cabo sus tareas sin que uno esté realmente presente? En muchas ocasiones nosotros, liderando equipos, pues tenemos la responsabilidad de liderar gente a distancia. ¿Cómo podrías considerar tu estilo de liderazgo con esas personas? Fíjate que para mí es súper importante el tema del liderazgo. Que tú le demuestres a las personas que eres tan humano como ellos es fundamental. Ese es algo que hemos querido hacer en Pandit desde hace ya mucho tiempo. Nosotros, yo en particular, no soy una persona jerárquica. O sea, yo creo que cuando yo llego a la oficina, saludo de beso a la señora que limpia los escritorios, como al señor que hace el desayuno, como a la persona que es mi asistente. Y no hay jerarquías aquí. Cada quien tiene un rol diferente y no hay una persona mejor que otra. 2, nunca, jamás nos hablamos de usted. En algunos países es más complicado, pero no hay por qué ser una diferencia. 3, tienes que hacer partícipe a todos de las decisiones. Una de las cosas que promovemos muchísimo es que no estén de acuerdo conmigo. Y de las primeras veces que les dije que quería que no estuvieran de acuerdo conmigo, me dijeron, este señor está medio mal de la cabeza, ¿no? ¿Por qué promueves que no estén de acuerdo? ¿Para generar nuevas ideas? Primero porque yo no tengo la verdad de todo. Hay gente mucho más joven que yo que tiene otras experiencias y otras ideas que yo probablemente ya ni siquiera alcanzo a ver, y viceversa, ¿no?
hay cosas que yo veo que los demás no. Y para mí, el generar esa discusión, obviamente con respeto y con fundamentos, con hechos, que siempre es bien importante, genera un ambiente en el que todos colaboran y salen ideas bien interesantes. Hemos hecho cosas bien diferentes que nos han ayudado a posicionarnos con nuestros clientes de manera bien importante. Teníamos una reunión con un cliente hace una semana que no nos quería dar esa reunión. Teníamos una competencia férrea ahí, se había hecho todo lo posible para que no nos acercáramos y un día fuimos a comer, platicando con él. La verdad fue una plática muy, muy amena. Hablamos de la tecnología, de cómo podemos ayudar, de lo que realmente era importante para nosotros, que es el cliente, cómo podemos ayudarles a ellos como área de TI a darle valor a su empresa. Pero fue muy cordial y al final me dijo, ¿sabes qué? Es difícil encontrar un director general, y más a nivel Latinoamérica, que sea tan cordial y tan ameno como tú. Y no porque yo esté bien, sino porque lo tratas como cualquier otra persona. Él me decía al principio, yo esperaba en una reunión de este tipo pues, ser mucho más protocolario, mucho más serio. Y cuando dices, somos tan personas como cualquier otra, eso te da una confianza importante. Que tú puedas ver a la gente en la cara, a los ojos y confíes en él, es fundamental. Y esa es la segunda área que es muy relevante para mí. Para mí es bien importante que todos estemos con los clientes. No es lo mismo estar en un escritorio y tomar una decisión de lo que pasa en Brasil o en Argentina, que ir con él y tomar una decisión junto con él. Conocerlo, que te conozca como persona, que tú lo conozcas, cuáles son sus motivadores, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus miedos, qué tipo de persona es, porque no todos somos iguales. Eso da un gran valor. Hasta ciertos equipos que no tienen que ver de manera directa con el cliente, haces que vayan con el cliente para que lo conozcan, para que sepan de qué se está hablando, qué tipo de necesidad. Es correcto. Por ejemplo, ¿Sí? hay mucha gente dentro de nuestra organización que me dice, oye, a mí me gustaría estar en ventas. Le dije, pues vente un día con nosotros y si después de una semana me dices que sí, queriendo estar en ventas, pues bienvenida, ¿no? Por ejemplo, la gente que hace todo el procesamiento de órdenes, gente que le exigimos muchísimo, muchísimo en tiempos de trabajo, de estrés, de estar cumpliendo con los tiempos de entrega, ¿no? hablar con la parte de manufactura, más la parte de ventas, obviamente el cliente que es parte de nuestra cadena, y en este caso el integrador. Integradores como Data Evolution tienen un alto grado de participación en esto. Entonces ellos nos los traemos, nos los llevamos una semana con nosotros en ventas. Normalmente después de una semana en ventas, ellos me dicen, ¿sabes qué? Me encanta mi trabajo, qué bueno que tú haces el tuyo, yo me quedo en el mío. Pero saben lo que vivimos todos los días. Y si no sabes lo que vive tu contraparte dentro de la misma empresa, pues difícilmente lo vas a entender. Pero sobre todo entienden al cliente y el cliente también los entiende a ellos. Eso es un excelente punto, yo creo que para que las organizaciones funcionen mucho mejor, entender el rol de otras personas es básico y eso ayuda mucho a la innovación. ¿Tú consideras, Carlos, que la innovación como fabricante que representas solamente debe ser vista desde el área de investigación y desarrollo o cómo un Panduit puede innovar a nivel Latinoamérica? Porque regularmente son los de la fábrica, ¿no? Los del corporativo que crean soluciones. ¿Cómo innovar o en qué áreas podemos ser más innovadores y no solamente, como le llaman en inglés, adopters, ¿no? De tecnología, sino creadores? Sí, es correcto. Como bien mencionas, somos una empresa bien innovadora. Como cualquier empresa, mucho del área de investigación y desarrollo está en la fábrica. Tenemos un área de investigación y desarrollo enorme. Destinamos más del 6% de nuestra facturación a hacer nuevas soluciones. Pero lo que queremos es que no salga de una persona que sea un ingeniero científico loco que está generando cosas nuevas, ¿no? Muchos de los productos, soluciones que tenemos han sido del contacto con los clientes. Y pudieran parecer sencillas a veces, pero la verdad es que un cliente te dé la retroalimentación de lo que para él sería lo mejor es buenísimo. Te voy a poner un ejemplo. De hecho, tenemos muchos. Tenemos un cliente que tiene un hotel, es una cadena turística muy grande que tiene hoteles y centros de diversión. Todos en la playa. Entonces, en los centros de diversión, cada vez los centros de diversión son mucho más digitalizados, automatizados y dependen mucho más de la tecnología. Por supuesto, tienen equipos activos, tienen la parte de cableado de cobre, que tú sabes que cuando el cobre o los metales se exponen al medio ambiente, especialmente en un medio salado, la corrosión es altísima. Sí, muy alta. Entonces, cada 6 meses estos
estos equipos empezaban a fallar por un tema de oxidación. Y lo que hacía el cliente, pues tenía que cambiar el cableado y volver a invertir, parar el área de versión, volver a hacer todo eso y obviamente que genera un costo, genera un malestar en los clientes cuando se hacen en horas de funcionamiento normal y al final es un retrabajo. Entonces un día este cliente me dice, oye, ¿y por qué no le ponen gel a los jacks? Dijimos, ¿gel? Sí, para evitar corrosión, ¿eh? Exactamente. Entonces platicamos con la fábrica, le digo, oye, ¿le podemos poner un gel? Me dice, así como gel, no. Y dice, déjame inventar un gel que sí sea, que pueda transmitir, que no se disperse con el calor, ¿no? que sea obviamente anticorrosivo, y se inventó el jack con gel. Realmente quien lo inventó fue el cliente. Entonces, escuchas al cliente e innovas, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de inteligencia artificial. El cableado estructurado es un modelo en el cual tú cableas bajo ciertas reglas, pero tú sabes que con el tema de inteligencia artificial la capacidad y la transmisión de datos y el almacenamiento de datos y el procesamiento de datos es 10 veces más grande que lo que había hace 5 años. Y seguramente va a ser 10 veces menos que lo que va a haber en 1 o 2 años. Entonces, junto con empresas como NVIDIA, hicimos un nuevo capítulo de cableado estructurado para poder optimizar el uso y la capacidad de los procesadores y los servidores y la transmisión de esos datos. Eso es innovar. No nos quedamos en lo que había antes, cuando transmitíamos a bajas velocidades o realmente la latencia no era tan relevante o la capacidad de información transmitida. Entonces, podemos innovar en muchísimas cosas, pero sobre todo teniendo y escuchando al cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Claro. Y este tipo de iniciativas que tienen, y aquí ya tuvimos la oportunidad de platicar con Alex de NVIDIA, ¿qué tipo de beneficios recibe un cliente con esta guía, ¿no? O no sé si es un documento o una guía. Es un documento, es un white paper que hizo NVIDIA junto con nosotros, donde dice cuál es la forma óptima de hacer la conexión del cableado, estructurado obviamente, para sacar el mayor provecho a los servidores de NVIDIA y obviamente la conexión con los equipos tanto activos como de comunicación. ¿Cambia mucho? ¿Cambia mucho lo que hoy conocemos contra lo que...? No es un cambio dramático, pero sí hay una mejora importante que puede hacer el cliente. Sí, sobre todo lo que estamos viviendo, ¿no, Carlos? Ahora en los centros de datos, que son estos centros de la información que no son muy conocidos, digo, físicamente por muchas personas, ya empieza a incorporarse en charlas más cotidianas, ¿no? El término centro de datos. ¿Tú ves que realmente haya un antes y después en el centro de datos con la inteligencia artificial? Sí, ¿Ves totalmente. un cambio importante? Yo creo que en el área de TI ha habido varias revoluciones. La nube, por supuesto, es una de ellas, bueno, y la otra es el área de inteligencia artificial. La nube fue un periodo de adopción mucho más lento, con sus ires y venires, y al final quedó en un modelo mixto. Inteligencia artificial es un cambio dramático en muy poco tiempo que representa un reto bien importante para las empresas que están desarrollando inteligencia artificial, tanto en la parte de algoritmos, empresas como Microsoft, Google, Amazon, que requieren y están haciendo una propuesta de inteligencia artificial, empresas de hardware como NVIDIA, como bien mencionabas antes, y los centros de datos que al final juntan todas estas áreas y convergen en el centro de datos, donde tienen que mantener la información, procesar la información y dar un servicio a sus clientes. Para nosotros en particular, en los últimos 2 años, que es donde más auge ha tenido, hemos tenido que duplicar nuestra capacidad de producción a nivel mundial. Para cualquier empresa, lo saben bien la gente que trabaja en el área de manufactura de TI, duplicar la capacidad de producción de cualquier cosa en menos de 2 años es dramático. Entonces ha generado un impacto positivo, retador por supuesto para cualquier empresa, pero sobre todo es una revolución que va a ayudar a la gente, va a ayudar a las empresas y va a seguir creciendo. Créeme que estamos viendo apenas, yo te diría, menos del 10-15% de lo que puede tener en términos de importancia, de capacidad y de cambio en la vida de la gente. Y aparte de la gente, porque como bien comentas, la vida de la gente va a cambiar simplemente por
la adopción de estas tecnologías que ya están incorporadas en nuestro día a día, ¿no? Cuando tú compras en línea, pues lo que estás teniendo es un sistema de inteligencia artificial a través de Machine Learning que te identifica, si buscas un libro, pues aquí tienes 20 opciones. Si buscas una bicicleta, aquí hay opciones. Y va aprendiendo de lo que a ti te gusta para darte recomendaciones, ¿no? Es correcto. La inteligencia artificial en un centro de datos, el mayor cambio lo ves en la energía. ¿Por qué tanta energía en un centro de datos? Hay muchos cambios. Primero es el cableado cambia, que es la parte de infraestructura. Y hablando un poco de infraestructura, para que entiendan nuestro auditorio, es la infraestructura física de un centro de datos es el 7% de la inversión total del centro de datos, que pudiera parecer poco. Pues es importante. 7% es un buen número. Es un buen número, pero además asumamos que ese 7% puede ser, haciendo la analogía con un ser humano, como conectas tu cerebro con todo el cuerpo, ¿no? Puede ser la columna vertebral junto con la médula. Probablemente es una parte pequeña de tu cuerpo, pero si eso no funciona bien, estás muerto. Si eso funciona muy bien, puedes tener una ventaja. Entonces, para todas las empresas es un reto importantísimo. Es algo que va a cambiar dramáticamente y todo eso se está generando en los centros de datos. Te decía, en la parte física de infraestructura, la parte de almacenamiento también, en la parte de capacidad de procesamiento también. Y toda esa parte física tiene que crecer, ¿no? Por ejemplo, antes utilizábamos para conectar servidores tradicionalmente cable de cobre, pero hoy estamos utilizando fibra porque es la única manera de poder generar de poder transmitir esa cantidad de información en el momento que se necesita. ¿Ves que la tendencia en el mundo sea mayor ancho de banda, mayor necesidad, mayor fibra óptica? ¿Ves más? En centros de datos, por supuesto, es un hecho en nuestros hogares o en los edificios tradicionales va a seguir siendo cobre, tiene que ver mucho con el costo, pero en centros de datos fibra es el futuro. Ahorita vemos que los GPUs tienen un gran peso, ¿no? Y estamos viendo que se va a tener una mayor demanda de GPUs en el mundo. De hecho, ya se tiene para poder procesar más información con inteligencia artificial. Estos procesos en las empresas pues van a irse incorporando porque pues hay más poder de cómputo, sobre todo en un centro de datos. Y vemos que hay diferentes tipos de centros de datos, Carlos. ¿Qué es un data center que le llaman hiperescala? Porque mucha gente, a lo mejor tenemos muchos expertos que nos ven y saben lo que es esto, pero mucha gente no sabe para qué hay un data center que co-ubica o hace colocation y para qué un hiperescala. ¿Qué diferencias encuentras en estos centros de datos? O hasta el de una propia empresa, ¿no? Sí, aquí en Radio Fórmula pues tiene su propio centro de datos. Yo tengo un hijo de 11 años y uno de 22 y le estaba explicando que eran centros de datos de hiperescala. Cuando me dije hiperescala, quiere decir, me dijo, pues debe ser muy grandote por el nombre. Digo, pues sí, más o menos, quiere decir, es un gran centro de datos que alberga a una o varias compañías que necesitan procesar una gran cantidad de información. Esos son los grandes centros de datos. Hay centros de datos que son del tamaño de una ciudad. Tenemos centros de datos en Brasil enormes, en Estados Unidos enormes. Por ejemplo, aquí en México, en Querétaro, estamos desarrollando grandes centros de datos de hiperescala, donde las compañías van y depositan su capacidad de procesamiento, de almacenamiento y de transmisión para ejecutar tareas específicas. Una de esas tareas que más utiliza las capacidades es el área de inteligencia artificial. Entonces, de ahí se crearon los grandes centros de datos, los centros de datos de hiperescala. Hay otros, como mencionabas, que es como el tema de colocation, donde yo voy y rento un pedacito del centro de datos para hacer algo donde normalmente yo lo opero, lo administro y lo ejecuto. En los de hiperescala, normalmente el centro de datos es operado por un tercero. Exactamente. Entonces, digamos que el hiperescala opera sus propias necesidades, su propia tecnología, como pueden ser el caso de un Google o un Microsoft, ¿no? Así es. Incluso empresas de manufactura, por ejemplo, tenemos un gran centro de datos que hace toda la operación de NVIDIA. Ahí es solamente para él, puede ser operado por un tercero o por NVIDIA en este caso. Tenemos un centro de datos para compañías, no quisiera hablar específicamente de marcas,
que Claro. operan toda su operación en un solo centro de datos o en varios conectados, pero son operados por esa empresa. Como te decía, los centros de datos de colocation son centros de datos donde rentas pedazos, ¿no? Sería haciendo la similitud. Un hotel es un centro de datos de colocation donde cada quien renta una habitación, él está en su habitación, él sabe lo que hace en su habitación. Un gran centro de datos es un centro hiperescales, tú rentas todo el hotel y haces todo lo que Completo, necesitas ¿no? ahí para tu empresa, con tu propia administración o administrado por un tercero, ¿no? Ok. Y tú, desde tu posición, ¿cuál es el cambio más importante que ves venir en los próximos 5 años? Estamos en el 2025 y se oye lejano el 2030, ¿no? Pero está a la vuelta de la esquina. Fíjate que es bien interesante ahora que lo preguntas. Hace 5 o 10 años hablábamos del largo plazo en 15, 20 años. Quizá el corto plazo eran 3 o 4, ¿no? Hoy el corto plazo es el año que viene y el largo plazo es, como bien decías, en 5 años. Es complicado responder, pero estoy 100% seguro que el tema de inteligencia artificial va a cambiar absolutamente todo. Y no nos vayamos a la parte dramática de va a controlar nuestras vidas y las máquinas van a venir a controlarnos. Va a cambiar la forma en la que trabajamos, en la que vivimos, en la que somos más eficientes, en la forma en la que vas al doctor y él puede, a través de herramientas de inteligencia artificial que no suplen al doctor, ayudar a que tu padecimiento sea reconocido más rápido y encontrar una cura específica para ti que sea mucho más sencilla. Que los procesos de producción sean mucho más sencillos, que las empresas sean mucho más ágiles. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Estaba haciendo una presentación para lo que tenemos que hacer en los próximos 4 o 5 años y hay tareas que son muy Repetitivas. muy repetitivas y yo diría administrativas o hasta tediosas. Probablemente yo tenía que encontrar el Producto Interno Bruto de los 5 países más grandes de Latinoamérica durante los 5 años siguientes. Esa tarea me hubiera llevado 1 o 2 días, encontrarla, ponerla en una tabla de Excel, presentarla en una manera gráfica y ver cuáles eran los mejores países. Hoy le pregunto a Copilot, le digo, dame la tendencia en Producto Interno Bruto de los 5 países más grandes de Latinoamérica y ordénamela de la forma en los que más van a crecer en los siguientes años de manera promedio y hazme una gráfica. Me lo hizo en 14 segundos. Y yo le puedo dedicar mi tiempo a cosas que sí realmente me van a generar un beneficio. A la gente. A la gente al final. Como bien mencionabas, en la parte de comercio. Tú quieres comprar X cosa y te vas dando sugerencias. Pero al final lo que la inteligencia artificial ayuda al que lo está usando y al que lo está vendiendo es a entender qué es lo que realmente quiere y proponer una solución que probablemente sea hasta diferente de lo que él pensaba. Entonces todo va a ser más eficiente, todo va a cambiar. El segundo tema que va a cambiar dramáticamente derivado del tema de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial cada vez requiere más procesamiento, como mencionabas hace unos momentos, va a ser el cómputo cuántico. Está en áreas, en una parte, yo diría de pañales, hablando coloquialmente, pero en el momento que eso se desarrolle, va a potenciar de manera más dramática todavía el tema de inteligencia artificial. Sí, eso es un tema que empieza a crecer de manera significativa en algunas industrias muy puntuales, donde ya empieza a haber, como dice, está en pañales, pero se habla de cómputo cuántico, ¿no? Que es algo que ya tendremos la oportunidad de platicar con Carlos en alguna otra sesión. Sobre todo, y hablando ahorita puntualmente de cómo se están incorporando estos procesos de inteligencia artificial y en la gente, ¿qué posiciones ves, particularmente en tu industria o en nuestra industria, qué posiciones ves de trabajo que vayan a salir? Que hoy ni siquiera pides, pero que probablemente en los próximos años necesites alguien que haga qué. Sí, hace una semana un cliente me dice, ¿tú crees que vaya a suplirnos? Y dije, no, o sea, definitivamente no. No va a suplir a la gente que está especializada. La gente, mientras más, y por eso es bien importante la educación, la gente que más especialización tenga no va a ser suplida por inteligencia artificial. La gente que menos educación tenga y su trabajo sea repetitivo a través de un medio digital es la que va a ser reemplazada. Pero es parte del avance tecnológico, no hay de otra. Entonces,
por otro lado, la inteligencia artificial le va a permitir a esas personas que hoy hacen un trabajo repetitivo aprender otras cosas de manera más sencilla y hacer que su trabajo valga más. Pero eso ha pasado en toda la vida, ¿no? El otro día estaba platicando con un... fue muy interesante. Yo viajo mucho, ¿no? Bien sabes, porque me gusta estar cerca de mis clientes. Y hablaba con un señor que me dice, oye, ¿le llevo las maletas? Dice, no, no te preocupes. Me dice, por favor, déjeme, es que no he trabajado últimamente. Y me decía, oye, ¿usted en qué trabaja? Le dije, no, yo trabajo en el área de tecnología, vendo computadoras. Me dice, es que las computadoras nos están reemplazando. Le dije, no, lo que tú tienes que buscar es algo que no sea repetitivo, algo que no haga todo el mundo. Busca cosas diferentes. Es como si yo te dijera, tu trabajo va a ser reemplazado porque le pusimos llantitas a las maletas. No, tú tienes que buscar otras cosas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, Sí. haciendo esa analogía en el área de una profesión, la que sea, va a ser mucho más sencillo que la gente mantenga su trabajo si utiliza la inteligencia artificial a su favor. Si se queda y no aprende y no crece, estoy 100% seguro que va a quedar sin trabajo. Para no reemplazarnos, como lo acabas de comentar, ahorita se habla mucho de agentes de IA, Carlos, que son estos algoritmos que te pueden ayudar a tomar decisiones en tu lugar, ¿no? Y una de las posiciones que más se habla que pueda, pues si no reemplazarse, cooperar para que haya mejor seguimiento, son los agentes de IA como vendedores. Tú ves en estos 5 años, como platicábamos, que en algún momento Pandit pueda decir, vamos a meter agentes de IA que den seguimiento a alguna iniciativa, a algún proyecto. Pues fíjate que ya lo hacemos. Como bien sabes, nuestro modelo para, para, para comercializar nuestros productos es a través de nuestros integradores, ¿no? Y los integradores adquieren sus productos con mayoristas. Tenemos un par de mayoristas que hoy utilizan las agentes de IA para atender a sus clientes. Y seguramente tu público estará de acuerdo conmigo. Hace algún tiempo, cuando tú te metías a WhatsApp o a alguna página web y te contestaba un robot, inmediatamente sabías que es un robot y la mayor parte de las veces no te ayudaba, Sí, y era claro. confuso y acabas frustrado. Hoy, muchas de estas empresas utilizan estos robots y no te das cuenta que del otro lado hay un robot, porque Sí. ya utiliza la información de la empresa, de la empresa lo que está vendiendo, de la empresa que sabe quién eres tú, cuáles son tus patrones de compra, dónde estás, qué te gusta, si tienes o no crédito, qué tipo de clientes inclusive tienes. Entonces te da respuestas mucho más, primero rápidas, sobre todo asertivas, y facilita el negocio. Entonces la respuesta es sí, sí lo vamos a usar, de hecho ya lo estamos usando y eso nos ha ayudado. Un ejemplo muy bueno es en estas empresas no se ha reducido el personal, sino se ha especializado. La gente que antes hacía eso, hoy está haciendo otras labores mucho más complicadas que antes no podía hacer, que utilizaba hoy la IA para hacerlas. Y la labor que antes hacían ellos la hace todavía 90% la IA. Wow. Que es parte del procesamiento del lenguaje natural, Así ¿no? es. Es un proceso que haces a través, pues como dices, utilizando la IA, que son bases de datos con mucha información y poder darle lo que busca el cliente y aparte aprende, ¿no? El Aparte sistema aprende. está aprendiendo. Aparte aprende de todo, o sea, aprende del día a día, aprende de ti, aprende obviamente las bases de datos como nosotros los conocemos, pero por ejemplo, nosotros hacemos muchos videos en los cuales educamos a nuestros integradores para hacer la parte técnica o la parte comercial. La IA analiza estos videos y lo puede traducir a palabras. Entonces, puede dar respuestas a través del conocimiento que está en un video, que eso no se podía hacer antes. No, y ahorita está cambiando radicalmente Dramáticamente. cómo puedes tener más contenido en menor tiempo, ¿no? Es más, estoy seguro que en algún momento cuando el podcast salga, alguien puede hacer un análisis, oye, quizá no voy a ver todo el podcast porque no tengo tiempo, pero dame cuáles los puntos relevantes y cómo puedo seguir esto. Los highlights que le Así llaman es. del podcast. Sí, ya hoy se puede analizar la data, ¿no? ¿Qué ves venir tú de, de cambio en tu entorno de negocio que te quite el sueño? Esa es buenísima pregunta. Yo creo que lo que más me quita el sueño es no poder crecer al ritmo que va a crecer la tecnología.
Hoy, cuando hay movimientos tan disruptores como este, se crean empresas de la nada y desaparecen. O sea, crean esas mismas empresas y las adquiere otro grupo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, y es parte de lo que hemos hecho en Pantry como inversión para los siguientes 6 años, hasta el 2030, es poder crecer, poder anticipar el crecimiento que van a tener sus clientes para poderles dar el rendimiento que ellos necesitan. Porque si no se los damos nosotros, van a buscar a alguien se los más, va a dar, ¿no? seguro. Entonces, no es que me quite el sueño, pero es algo que nos tiene muy ocupados para poder hacer eso. Hoy estamos en inversiones bien importantes para poder generar cumplir esa demanda de nuestros clientes, porque además nuestros clientes, no es un ente aislado que está allá, tienen otros clientes que le están demandando exactamente lo mismo. Exactamente. Hemos visto que Panduit habla mucho de sustentabilidad y que le importa mucho la sustentabilidad en sus plantas, en los procesos, en los centros de datos. Es una línea que se viene trabajando desde hace tiempo. ¿Qué beneficio les ha traído al momento tanta iniciativa orientada a sustentabilidad? Fíjate que es algo para nosotros súper importante porque finalmente todos vivimos en este planeta y en parte por el crecimiento que ha tenido la industria y el crecimiento de las tecnologías, hemos afectado de manera dramática al planeta. Nosotros en Pandit somos afortunadamente una compañía familiar y uno de los dueños tiene como misión que nosotros seamos una empresa 100% sustentable en el corto plazo. Entonces hemos hecho muchas cosas en las que antes no poníamos tanto énfasis. Por ejemplo, cosas bien sencillas. Nuestros cables antes se empacaban en una bolsa de plástico. Hoy los empacamos en un empaque biodegradable que tiene más de un uso. Entonces, con eso no afectamos. No, afectamos menos al ambiente. Nuestra planta más grande en el mundo, que está en Costa Rica, utiliza 100% de energía renovable, que eso hace 6 años no lo teníamos. Nuestro edificio corporativo es un edificio LEED, de hecho es un edificio como en el que nos encontramos, edificio LEED donde controlan el uso de la energía, tiene modulación de la parte de clima para que no se gaste demasiada la energía y se puede utilizar las áreas externas para calentar o enfriar. En todos nuestros productos siempre pensamos en cómo tenga la afectación mínima al medio ambiente. En algunos de nuestros productos utilizamos plásticos de segundo o tercer uso, que obviamente no afectan la calidad, pero que nos permiten ser mucho más amigables con el medio ambiente. Y así te podría platicar 10, 12 cosas bien importantes para nosotros. La sustentabilidad no creo que es un tema de una empresa, tiene que ser una empresa de todos nosotros para poder seguir viviendo en el planeta que vivimos. Sí, ha sido un tema recurrente y qué bueno que Panduit lo toma. Voy a preguntarte dos cosas más en el día de hoy, Carlos. ¿Qué recomendación le harías a los jóvenes que quieren incorporarse a un mundo de tecnología? Que seguramente cuando ellos tengan nuestra edad, pues ya será otra historia, ¿no? Cuando alguien se siente aquí y hable hace 30 años entré a esta industria, seguramente será otra historia la que estará contando. ¿Qué recomendación le podrías hacer a un joven hoy en día? Mira, yo creo que son 3 cosas. Yo tengo 59 años y me ha tocado vivir empresas que crecieron, que hoy se murieron, empresas que orientan mucho al empleado, empresas de equipo activo, empresas de infraestructura, empresas de software inclusive. Aquí lo más importante es que tú como persona, como profesionista, te sientas bien con lo que haces, que le ayudes a la gente. Para mí es bien importante ayudar a desarrollar a la gente. Y créeme, si tú tienes 22, 23 o 25 o 27 años, siempre puedes enseñarle algo a la gente. 2, hay que aprender del resto de la gente, hay que hacer equipo, pero sobre todo en el área de tecnología hay que tener mucha hambre de seguir siempre aprendiendo. Para mí la filosofía del que cuando alguien me dice es que ya lo sabía o así se ha hecho siempre, estás muerto, ¿no? Tienes que hacer cosas diferentes, tienes que aprender siempre. Exacto. Si tú ya todo lo sabes, pues has de ser como Dios, pero eso no sucede. Cuando tú piensas que tú ya lo sabes, estás muerto. Crece, aprende, ayuda y haz equipo.
ten hambre de crecer, ten hambre de conocer cosas nuevas y siempre confía en ti, siempre tienes que ser tenaz en lo que estás haciendo y si alguien te dice que no puedes, no le hagas caso, ve y lucha por eso. Siempre, eso es lo que te va a hacer exitoso en una empresa. Y más en el área de tecnología. Por eso a mí me encanta el área de tecnología. Sí, que está cambiando constantemente. Bueno, excelente recomendación de Carlos. Por último, Carlos, ¿cuál sería tu legado? ¿Qué te gustaría dejar de legado? Pues no solamente en Panduit, sino en este planeta. Fíjate que es muy buena pregunta. Yo justamente hace unos días estaba pensando qué me gustaría dejar y creo que es que la gente, uno, que me recuerde como alguien que siempre hizo algo disruptor. O sea, el tema de no jerarquías probablemente hoy sea muy normal o menos anormal que antes, pero hace 30 años no tener jerarquías era casi sentenciabas Mal visto, ¿no? tu futuro. Entonces, primero quiero que me recuerden como alguien que hizo equipos, sobre todo que hizo crecer a mucha gente que en algún momento hoy son directores de empresas, que fueron incluso compañeros míos o que trabajaron conmigo, que han sido mucho más exitosos que yo, que en algún momento ellos mismos pensaron que no podían hacer ciertas cosas. Entonces, para mí un legado es cuando tú le dejas algo a alguien que él mismo pensó que no podía hacer. Entonces, si puedes escoger cuál sería mi legado, es ayudar a crecer a la gente y que la gente se desarrolle más allá de lo que ellos mismos pensaran. Excelente. Bueno, pues es parte de un mensaje de Carlos Arochi, que creo que es un legado bastante genuino y que se oye sencillo, pero es siempre muy retador, ¿no? ¿Qué viene para Panduit en estos próximos meses? Pues tenemos retos bien importantes a nivel global, obviamente, pues todo el tema de aranceles, cambio de políticas en Estados Unidos. Nosotros producimos prácticamente en todo el mundo, entonces en cada país tenemos que estar viendo qué es lo que pasa en el mundo para poder adaptarnos a estas nuevos cambios dramáticos en la economía, en la política, pero sobre todo lo que queremos es seguir siendo una empresa que provea valor a nuestros clientes. Y eso puede parecer bien trillado, pero cuando nosotros le hacemos, por ejemplo, en este edificio, cuando le ayudamos a crear un nuevo edificio, un nuevo centro de datos al área de tecnología, él es nuestro cliente, pero él tiene otro cliente, que es la empresa. Entonces, ayudarle en Panduit, ayudarle al área de tecnología o de manufactura, porque también es un área bien importante de la parte de OT, no solo la parte de IT, a darle valor a esa área, a la empresa, eso es lo que queremos hacer. Eso es nuestra misión en los siguientes años. Obviamente, lo estamos haciendo con tecnología de punta, con innovación, con escuchar a nuestros clientes, pero nuestra finalidad, nuestro último objetivo es darle valor a nuestros clientes. Excelente. Pues aquí tienen la voz de un experto, una persona que tiene muchos años en el mundo de tecnología, que siempre ha tenido esta voz de liderazgo para poder trabajar con múltiples empresas a lo largo de sus más de 30 años de experiencia en este mundo. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar para terminar, estimado Carlos? Jorge, bueno, primero agradecerte a ti y a tu empresa porque realmente siempre han sido innovadores. Creo que por eso hacemos tantos negocios y por eso tenemos tantos clientes contentos. Gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden seguirnos. Si ves este contenido interesante, compártelo con alguien más. Estamos seguros que lo que buscamos, así como dijo Carlos, es dejar un legado que podamos ayudar a los demás a conocer qué se puede hacer en este mundo tan apasionante de tecnología. Nos vemos en el próximo capítulo de The Data Revolution. Hasta la próxima.